días a todos. Hoy es viernes 12 de junio y esta mañana vamos a estar compartiendo juntos el devocional en 1 Corintios capítulo 7 versículos 25 al 40. Hoy tenemos un gran pasaje bíblico frente a nosotros, en especial para aquellos jóvenes que todavía no se han casado. Y ahora eso no quiere decir entonces que los casados en este mismo instante podrían apagar o cerrar la ventana de YouTube, apagar sus celulares y dejar no escuchar el devocional hasta el día de mañana, porque lo que podemos ver hoy en el mensaje es un mensaje para ambos, un mensaje para los solteros que todavía no se han casado y un mensaje también para los que ya se casaron. Así que vamos a ver en primer lugar un mensaje para los que no se casaron. Luego de la lectura de este pasaje podemos pensar en 5 preguntas que pueden servir a todo joven que está pensando en el matrimonio como algo, una meta a corto plazo. En primer lugar, ¿cuál es el don de Dios en mi vida? ¿Cómo es que qué don me dio Dios a mí para servirle a Él? En segundo lugar, ¿me voy a casar con un creyente, una creyente? Tercera pregunta, ¿las circunstancias que me rodean me llevan a entender que el matrimonio es el camino correcto que debo seguir ahora? Cuarta pregunta, ¿de qué manera va a afectar mi matrimonio al servicio de Dios? Quinta y última pregunta, ¿estoy preparado para entrar en esta unión para el resto de mi vida? En tiempos de Pablo, al igual que en nuestros tiempos, muchas personas se preguntaban, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Por qué es que todavía no puedo encontrar a mi pareja? ¿A qué edad me casaré? ¿Acaso me estoy quedando viejo, vieja? Y Pablo, a través de esta carta, quiere darle consejo a las personas que se preguntaban eso. Por un lado, deja bien en claro que el casarse o no casarse no era pecado, y al aclarar eso está queriendo poner un fin a los murmullos de la gente, lo que la gente murmullaba acerca de estas personas que no se podían casar, que decían, ¿por qué no se casa esta persona? Algo debe andar mal con esa persona. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es que le sucede algo así? Cuando esto sucede es porque algo anda mal. Pero Pablo nos dice en el versículo 37, pero el que esté firme en su corazón, no teniendo necesidad, sino que tiene dominio sobre su propia voluntad, y así ha determinado en su corazón conservarse la virgen, hará bien. Y en varios lugares del pasaje podemos escuchar a Pablo hablando acerca de lo beneficioso que es para la obra del Señor el poder estar soltero. Porque el casado tiene que atender a los deseos de su pareja, cuando uno, estando solo, es libre para poder moverse como le parezca. Tenía un compañero en el seminario allá en Estados Unidos que estaba seriamente considerando la posibilidad de vivir soltero por el resto de su vida. Él tenía una pasión muy fuerte por ir al África a proclamar el Evangelio de Cristo, pero si estuviera casado reconocía que habría muchas barreras a la hora de servir al Señor. Decía, ¿qué hacemos con la educación de nuestros hijos? El sistema de salud en esos países es muy malo y había muchos otros aspectos que le hacían considerar que estando soltero no le causarían ningún problema, ningún inconveniente en servir al Señor. Lo que podemos ver acá, y esto es para los jóvenes, es la urgencia y la pasión que vemos en Pablo llamándonos a vivir una vida proclamando el Evangelio. A los solteros los invita a que vivan entregados a la obra de Dios. El mundo en el que vivimos hoy no es muy distinto al mundo en el que vivía Pablo. Hay tanto pecado y tanta maldad en todas las esferas de la vida que necesitamos más predicadores, más siervos de Dios que vayan por todo el mundo predicando el Evangelio de Jesucristo. Y en ese orden es que Pablo alienta a los solteros a vivir una vida entregada a Dios de esa manera. Una vida en que libremente puedas estar enfocado en proclamarlo a Él y servirlo a Él. En ese sentido es que Pablo está diciendo en el versículo 27, estás libre de mujer, no busques. No sabemos cuándo volverá el Señor, pero sabemos que hay una urgencia de proclamar el mensaje de salvación en el mundo y se necesitan obreros para ir a todos los lugares posibles a proclamar el Evangelio. Así que la pregunta para los solteros hoy quizás sería, ¿de qué manera estás utilizando este tiempo para proclamar el Evangelio de Jesucristo? Para obedecer a los mandamientos de Dios. ¿Cómo estás utilizando tus tiempos? Nuestro enfoque no debe ser, en primer lugar, en cuándo me voy a casar y luego en cómo voy a servir al Señor, sino al revés. Primero, cómo voy a servir al Señor y luego orar y aprender a esperar en el Señor por el resto de las cosas que van a venir en añadidura.
Y ahora, en cuanto al mensaje a los casados, es el siguiente. Pablo dice en el versículo 33 y 34 que el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y la mujer de cómo agradar a su marido. Las personas que están casadas hicieron un voto ante Dios y muchos testigos de amor el uno por el otro. Y en este sentido es lo correcto que uno se preocupe por el bienestar de su pareja. Es nuestro deber, debemos amarnos unos a los otros de la misma manera que el Señor nos amó a nosotros y amó a su iglesia. Ahora, lo que no debemos dejar de hacer es proclamar el Evangelio de Jesucristo. El hecho de casarse no significa que uno está eximido de toda obra al Señor o todo servicio para el Señor. Uno uno no debe de dejar abandonada a su familia, pero tampoco tiene que dejar abandonado al Señor. No se trata de que en los años de soltería uno tiene que entregar su vida al servicio del Señor y que ahora que uno se casa ya no tiene que servir más y que tiene que atender a su pareja, sino que en cierta medida podríamos decir que es lo contrario. A medida que no desatendemos nuestro deber en el hogar, debemos seguir atendiendo las cosas del Señor, las cosas del reino. Debemos ver cómo seguir sirviendo al Señor. He visto parejas que antes de casarse servían fervorosamente al Señor y que luego de casarse ya no servían más de esa manera. Y a la vez he visto otras parejas que servían fervorosamente al Señor y luego de casarse continuaban sirviendo fervorosamente al Señor. Desde ya que no pudiendo entregar la misma cantidad de horas que hacían cuando ellos estaban solteros, pero la pasión por servir al Señor no se agota. Estando casado, estando soltero, la pasión por servir al Señor no se agota. Hermanos, hermanas, de una u otra manera, sea de solteros o de casados, la pasión y el mensaje de Pablo es el mismo para ambos. Vivamos para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Para algunos puede ser más difícil por cuestiones de responsabilidades y tiempos en el hogar, pero no cesemos de buscar la mejor manera de poder servir al Señor. Dios los bendiga.